amigos, buenos tiempos, buena suerte, buena gente, buenos días. Las historias que suceden en la vida, compartimos aventuras y alegrías. Buena gente, buenos días, buena vida. Voy a la panadería, ¿qué vas a comprar? Voy a comprar pan. La panadería era igualita a la de la foto, pero no encontramos a las personas de la foto. Pero las donas están riquísimas. Tienes mucha razón. De verdad, están deliciosas. Hola, ¿a dónde vas? Voy a la panadería, ¿qué vas a comprar? Voy a comprar pan. ¿Cómo vamos a encontrar a Diego? Necesita este anillo antes de la boda y solo sabemos su nombre. Pero no entiendo. ¿Por qué Diego no regresa por la cajita? ¿O por qué no le llama al dueño? Seguramente Diego no sabe que la cajita está aquí. Él cree que la cajita con el anillo está con sus otras cosas, en una caja con ropa, libros, todo. Mateo, ¿tienes novia? No. ¿Sabes que no? ¿Por qué preguntas? Es un regalo para una mujer especial. ¿Tienes novia, Mateo? ¡Qué emoción! ¿Cómo se llama? Estás bromeando, ¿no? Claro que no. Obviamente es un regalo para una mujer especial. Sí, tienes novia. Sí, no. Digo, sí es un regalo para una mujer especial, pero no tengo novia. Sofía, piensa. Mi mamá. Mañana es cumpleaños de mi mamá. Se me olvidó. Es que estoy muy ocupada con mis clases y solo pienso en este anillo y en Diego. Se me olvidó el cumpleaños de nuestra mamá. Mateo, ¿qué le vamos a regalar nosotros a nuestra mamá? ¿Nosotros? Yo le voy a regalar una taza azul carísima y una pulsera muy bonita, azul, pero tú no sé qué le vas a regalar. Mateo, por favor, ¿qué voy a hacer? No tengo tiempo para comprar un regalo. Tengo que preparar mis clases para mañana. Por favor. Ay, Sofía, está bien. ¿Quieres escribir algo en la tarjeta? Mateo, eres el mejor hermano del mundo. Gracias. Casi se me olvida. La señora de la panadería me dio el número del dueño anterior. Tal vez sabe algo sobre Diego. Podemos llamarle. No importa. Él no va a saber nada de Diego. Sofía, no seas así. Es buena pista.
buena información. Diego y el ex dueño de la panadería tienen el mismo apellido, Diego García López y Miguel García Cruz. Tal vez él sabe algo sobre Diego. Tenemos que llamarle. García es un apellido muy común en México y en la panadería nos dijeron que Miguel García no tiene hijos. Tal vez un sobrino, un primo. Por favor, grabe su mensaje después del tono. Ay, ¿Qué pasó? no contesta, pero está bien porque tenemos la dirección. Vamos, ¿no? Yo no puedo ir. Tengo que preparar mis clases para mañana. Bueno, está bien. Yo puedo ir. Y llevaré estas fotografías para ver si Miguel García reconoce a alguna de estas personas. Y a ver si encuentro otra panadería.